Encontré una paz, una hermosa paz. Encontré un amor, qué infinito amor. Encontré un agua que lavó mi ser. Segunda carta de Pedro. Esto es una alerta para estos últimos días. Segunda de Pedro es todo el capítulo 2, es una alerta para la iglesia. Estamos alertando hoy a la iglesia. Vamos a leer no todos los versículos porque de momento porque lo vamos a estudiar todas y nos da tiempo todo el capítulo 2, pero vamos a leer unos versículos para iniciar. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tapa, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró a los justos Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía a cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Padre, gracias por tu palabra. Señor, en tus manos estamos en esta hora. Gracias. Amén. Vamos a estudiar, hermanos, este capítulo 2. A su nombre. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol Pedro, hermanos míos, está lanzando una advertencia a la iglesia sobre el engaño y sobre la falsedad. Y al hacerlo, primeramente en el capítulo 1 nos da un preámbulo. Y usted puede fijarse en el contexto del capítulo 1, del verso 16 en adelante, donde el apóstol habla de las experiencias que ellos tuvieron como cristianos. Y al hablar de esas experiencias, dice que ellos mismos estuvieron con el Señor, que vieron
vieron la manifestación y la transfiguración de Cristo en el monte cuando se transfiguró. Dice que aquella fue una experiencia maravillosa. Pero también dice que no es que las experiencias no sean buenas, sino que dice que la forma más segura de prevenirse del falso maestro y del engaño es creer en esta palabra profética que se llama la Biblia. A su nombre, hermano. Porque este es un tiempo difícil, donde abundan los falsos profetas y los falsos maestros, donde según Gálatas 1, del 13 en adelante, abundará un falso evangelio. A su nombre, hermano. Donde dice el apóstol Judas, la gracia se convertirá en un libertinaje. Entonces, hermano, Pedro, queriendo salvaguardar la iglesia en los tiempos finales, nos hace esta advertencia. Él comienza el versículo 1 diciendo: pero hubo también falsos profetas. Se refiere al pueblo de Israel. Dios siempre advirtió desde el principio a su pueblo acerca de los falsos profetas. Allá en Deuteronomio 13, el Señor le habló a Israel diciéndole: cuando se levantare en medio de ti soñador. ¿Ya ha leído ese pasaje? Que te hable de sueños y de revelaciones, pero sus revelaciones te inciten a ir a la idolatría, a la maldad. No le creerás. Quitarás del medio a ese perverso. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Israel luchó contra la falsa enseñanza, hermano, en cabeza de falsos profetas. La lucha de Elías fue contra los falsos profetas de Baal. El pueblo terminó creyendo en los falsos profetas de Baal. Hermano, y hay así un sinnúmero de ejemplos en el Antiguo Testamento. Entonces Pedro, tomando la historia del pueblo judío, las malas experiencias, nos apercibe a nosotros, la iglesia de los últimos días, y nos habla del peligro de los falsos maestros, de las falsas herejías, del engaño, mis amados hermanos, que es tan común en estos últimos tiempos. Si Dios quiere darnos esta enseñanza, algo nos quiere prevenir o nos quiere sacar de un error en el que usted ya quizás se encuentra. A su nombre. Reitero lo mismo: las experiencias, los sueños. No vamos a decir que no hay sueños y experiencias que no son de Dios, pero nunca pueden estar por encima de la palabra profética más segura, que se llama la Biblia. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Dediquémonos entonces al pasaje que nos ocupa. Este capítulo tiene 22 versículos. Es un capítulo muy extenso. Para no perdernos de él, lo vamos a dividir en 3 partes, 3 sesiones. La sesión número 1 irá del versículo 1 al 9, donde leímos para iniciar este sermón, y así no nos vamos a perder, hermano. Allí estamos hablando aquí, hermano, de los falsos maestros. Estos 9 versículos nos hablan 2 o 3 o 4 cosas acerca de los falsos maestros. Nos hablan de sus características. Nos habla de un juicio que vendrá sobre ellos. Pero también nos habla de la verdadera libertad cristiana. Mis amados hermanos, Pedro empieza diciendo que se levantarán entre nosotros falsos maestros. Es decir, hermano, que se
iglesia, de gente que se va a confundir. La mayoría de las iglesias que se dividen y que se levantan en rebelión y coge un grupo o coge un falso maestro y se lleva un grupo, es porque nace en el seno de la iglesia. Porque ese falso maestro o tuvo un sueño o creyó en una profecía falsa. A su nombre, hermano. O oyó un profeta falso, o vio por la televisión un falso maestro, o leyó un libro, porque hay muchos libros hoy escritos con muchos falsos maestros y falsos profetas. La iglesia tiene que saber qué es lo que tiene en sus manos. Alabado es el nombre del Señor. No debe estar oyendo a falsos profetas ni leyendo cuanto papel por ahí se encuentra. A su nombre, hermano. Si la iglesia quiere estar segura, debe cada día pasar tiempo en la palabra profética más segura, que es la Biblia. Alabado es el nombre del Señor. Usted debe leer la Biblia y leerla en contexto. Leerla en contexto. Porque Dios debía haberme dicho que alentar a la iglesia. Casi no es lo que yo a veces comparto. Soy más práctico. Soy más práctico en la palabra, más cotidiano. Hermanos, esto surge de dentro. Porque una persona se levanta, oyó, escuchó, y luego calladito la boca, se queda callado con la falsa enseñanza. Y entonces empieza encubiertamente a tomar a los miembros de la iglesia. Fíjate en esta experiencia que tuve, en esto que Dios me dijo a mí, en aquella profecía que me dio. A su nombre, hermano. Y empieza con sabiduría a seducir a los incautos. A su nombre, hermano. Entonces, una de las características del falso maestro es que enseña con engaño. Que lo hace secretamente. ¿Cuántos alaban? Pero le está diciendo que la profecía no es de interpretación privada. La interpretación de la palabra es pública. Ninguno puede decir: yo tengo una revelación particular de la Biblia. Fíjate, Dios me dijo esto a mí aquí solito. ¿Cuántos alaban a Dios? Y me lo dio para mí solitico. Y esta palabra es segura. En esta iglesia en que estamos nosotros, nuestro pastor, nuestros ancianos, nuestros líderes están engañándonos. Esta es la revelación que Dios me dio de esta palabra. Pero resulta, hermano, que la interpretación que hace ese falso maestro es una interpretación privada, que él la acomoda a lo que le conviene y al engaño que el diablo le ha metido en su corazón. Alabado es el nombre del Señor. Esa es la moda de hoy. Usted se tiene que cuidar mucho. Eso quiere decir que el diablo ronda para engañar al rebaño, porque ya le ha metido en su cabeza una idea falsa. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, estos falsos maestros tienen como característica que son unos herejes. Tuercen la escritura. A su nombre. Bendito es Dios. Estos falsos maestros son ávaros. Persiguen. Tienen propósitos egoístas en sus corazones. Buscan para ellos algo personal y no en beneficio de la obra del Rey de los Reyes. A su nombre. Estos falsos maestros hacen mercadería con la fe. Negocian con las almas. Negocian con la iglesia. Para los falsos maestros, la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Para los falsos maestros, la iglesia se convierte en una fuente de ganancia deshonesta. Alabado es el nombre del Señor. Donde solo lo toman como un negocio. Bendito es Dios para siempre, hermanos amados. Si van a dar a Dios, alabe, y si no, no alabe nada.
tentador le ha visitado como a Eva en secreto. A su nombre. Y le ha dicho: vete de la congregación. No te sometas. No son de Dios. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? O esa doctrina que predica en esa iglesia es muy fuerte y te está diciendo: vete a otro lugar, allá puedes hacer lo que quieras. ¿Cuántos alabas a Dios, hermano? ¿Cuántos lo bendicen? Hermano, vaya a la palabra. Tenemos la palabra profética más segura. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. El evangelio no puede convertirse en un libertinaje en estos días. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia dice en el verso 3 que sobre los falsos maestros, mire lo que dice: por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, son hipócritas. El falso maestro finge, aparenta. Su palabra no es extraída de la Biblia en contexto. A su nombre, hermano. Distorsiona para engañar al incauto. Es posible que el enemigo le envíe a su casa un instrumento del diablo y ya se lo haya enviado. A su nombre, hermano. Es posible que le haya hecho reunirse en un grupito, en un partidito. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque esa es la moda de hoy. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito es el nombre del Señor Jesús. Dice en el verso 3 que sobre estos falsos maestros vendrá un juicio. Un juicio sobre ellos. Mis amados hermanos. Y allí dice ahora, hablando de ese juicio, lea conmigo verso 3, 4, 5 y 6. Por avaricia harán mercadería con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Tremendo. Y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El falso evangelio lleva a las almas a vivir una vida impía, donde todo se vale, donde todo se permite, donde nunca se hace un juicio sobre el pecado, hermano, donde el arrepentimiento poco importa. Aquí está diciendo que todo el que termina en el engaño, sobre él viene una condenación. Y está poniendo el ejemplo aquí de 3 juicios en el tiempo pasado. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Pone el juicio de los ángeles que se rebelaron en el cielo. Coloca el juicio del mundo en los tiempos de Noé. A su nombre. Y coloca el juicio de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. A su nombre, hermano. Dice que si Dios no perdonó a esta gente, quien se extravíe por un evangelio falso, le espera solo un destino: la condenación eterna. Hermano, voy a serle sincero, vivir el evangelio de verdad cuesta. ¿Cuántos alaban a Dios? Y creo que esa es una cruz que pesa. ¿Cuántos alaban a su nombre? Y creo que en estos días es verdad que se necesita ser un valiente para ser un verdadero cristiano. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque pareciera que cada día se hace más difícil ser un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios. Pero la Biblia dice, hermano, que el único camino que lleva a la gloria es cuando uno vive la verdadera palabra como está escrita, sin quitarle y sin añadirle. Alabado es el nombre del Señor. Hay que vivir el evangelio puro de santidad. No es fácil.
Y cualquiera quisiera, y voy a hacerle franco, cualquiera quisiera que hubiera una vía de escape. Pero en el verdadero evangelio no hay vía de escape. No hay un cruce que tirar. ¿Para dónde vas a coger? ¿Cuántos alaban a Dios? Su nombre, hermano. No hay un cruce. No lo hay sinceramente. Hermanos míos, en estos primeros 9 versículos, otra cosa que podemos ver es la verdadera libertad cristiana. Eso nos lo dice en estos primeros 9 versículos. Vamos a leer la Biblia. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 7. Y libró a los justos, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos míos, vivir conforme a la palabra de Dios es lo que nos dará la verdadera libertad cristiana. Muchas enseñanzas hoy, en este tiempo, te hablan de libertad cristiana, pero realmente lo que se vive es un libertinaje, donde los cristianos engañados, y muchos porque quieren ser engañados de esa manera, porque quieren vivir impíamente, viven en un libertinaje al cual llaman cristianismo. A su nombre, hermano. Se puede pecar, se puede hasta bailar. A su nombre. Se puede oír música mundana, pero que tenga un buen mensaje. A su nombre. Todos alaban a Dios. Hasta se pueden tomar un vinito. ¿Cuántos bendicen al Señor? Viene Navidad y estamos en Navidad. Su nombre. ¿Cuántos alaban? Se les permite una vía de escape. Pueden fornicar, pueden adulterar. A su nombre, hermano. Pueden mentir y engañar, porque la gracia lo soporta todo. Porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Porque les enseñan, Cristo vino para hacernos libres. ¿Cuántos alaban a Dios? Y enseñan que el Evangelio es libertad, pero dice la Biblia, no libertad para pecar. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? A su nombre. Hermano, pero hay que ver que no es fácil vivir la verdadera palabra. Pero el verdadero Evangelio trae la verdadera libertad cristiana. Y tenemos 2 ejemplos aquí donde hemos leído de 2 hombres que gozaron de la verdadera libertad religiosa, de la verdadera libertad de Dios. Esos 2 hombres son Noé y Lot. Voy a contexto. Hermano, ¿dónde vivieron estos 2 hombres? ¿En qué época vivieron? ¿Cómo vivieron ellos? Hermano, Noé vivió en un mundo antiguo que era pervertido. En un mundo que no tenía libertad, sino que era esclavo de los vicios, de las pasiones. A su nombre. En un mundo extraviado por la falsedad. No era fácil ser un hombre de Dios en los días de Noé, porque solo, ¿cuántas
¿cuántas personas solo eran verdaderos creyentes en ese tiempo? Noé y su familia. ¿Acaso no habían creencias? Habían muchas creencias y falsedades en ese tiempo. ¿Acaso en los tiempos de Noé, alabado es el nombre del Señor, cuántos bendicen, no había una palabra de Dios? Había una palabra verdadera. ¿Acaso no se predicaba esa verdadera palabra? La Biblia dice que este hombre fue un pregonero de justicia por 120 años. A su nombre, ¿cuántos alaban? Este hombre disfrutó de la verdadera libertad religiosa. A su nombre, hermano, ¿cuántos alaban a Dios? Este hombre no era prisionero de sus pasiones y gozó de verdadera libertad ahí mismo, dentro de ese mundo perverso. ¿Acaso no habían tentaciones para Noé? A su nombre, hermano. El versículo 9 lo dice: sabe el Señor, en contexto, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. A su nombre, ¿cuántos alaban? Hermano, en medio de esa perversidad, Noé también era tentado. Pero no era un piadoso, un hombre que guardaba la fe que le había sido encomendada. Y cuando uno guarda la fe, cuando uno actúa conforme a la palabra, uno puede estar en medio de perversos, pero en medio de esos perversos uno tiene verdadera libertad. Y la tiene, ¿por qué? Porque Jehová de los ejércitos lo guarda, alabado es el nombre del Señor, lo protege, lo cuida cuando viene la tentación, no lo deja caer en ella. Porque es verdad que en medio de esa generación no tuvo que haber visto de toda clase de perversión. Y le tuvieron que haber venido las tentaciones. Hermano, el falso evangelio te lleva a hacer lo que tú quieras, a tomar decisiones independientes de Dios. A su nombre. Y por eso es que tenemos falsos moveres, juegos extraños, moveres que no son del Espíritu Santo. A su nombre. Por eso es que tenemos gente tirando profecía a diestra y a siniestra. A su nombre. Y gente y el diablo parado en los púlpitos, como dice Timoteo, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El diablo metido en los falsos, poseyendo a los falsos maestros y falsos profetas, y parado en el púlpito. Pero también hay gente que quiere oír lo que esa gente le dice. A su nombre, hermano. Porque le dicen buenas cosas, sus palabras son fingidas. Porque le dicen a la persona, aunque esté podrida, que es un buen hombre de Dios, que Dios le va a bendecir, que Dios está con él. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Hermano, Noé disfrutó de ser guardado allí en ese periodo. No solo de caer en pecado, sino que acuérdese que vino un juicio. Y toda esta gente falsa se la llevó el diablo. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero Noé fue preservado en una barquita, hermano, porque guardó la palabra de Dios. Y si vemos a Lot en Sodoma y en Gomorra, es que hoy estamos en los mismos días casi, si no es que estamos peores ya, porque con la tecnología que hay hoy, hasta los pecados son peores que los de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. ¿Cuántos lo bendicen? Alabado es Dios. Y Lot vivió en medio de esa gente, hermano. Dice que el pobre hombre estaba afligido oyendo las vulgaridades que cada día hablaban esos perversos en Sodoma y Gomorra. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito es el nombre del Señor.
cosas tan terribles que hoy se están viendo también en la iglesia del Señor. A su nombre, hermano, vamos para adelante, porque no quiero cansarlo con este estudio de la palabra. Punto número 2, del verso 10 al 16. Los falsos maestros están señalados para la condenación. Dice así la Biblia: mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no deben decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hermano, todo el que se desvía está señalado para ir a la condenación, al infierno, sea quien sea, a su nombre. Y no nos puede sorprender, porque estos falsos maestros hacen señales también. La Biblia lo dice. Habla en Mateo de que harán falsos milagros, falsos señales, falsas señales. Entonces la gente corre detrás de las falsas señales. Oiga bien lo que voy a decir ahora. Estos falsos maestros, número 1, son maltratadores. 2, son maltratadores. Versículo del 10 al 12. Maltratan a las autoridades superiores. No se someten a nadie. ¿Cuántos alaban a Dios? Se oponen a los líderes, bien sea civiles o a los líderes religiosos. No se someten a pastores. ¿Cuántos alaban a Dios? En estos días me decía un hermano que se encontraba con otro hermano y le preguntaba: hermano, ¿usted está trabajando al Señor? Sí, varón. ¿Y dónde está usted? Yo no me someto a ningún hombre. Entonces tendrá que ser que Él es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, hermano. Tendrá que ser que Él es Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos bendicen? Ha puesto las autoridades civiles. Dice que el que se opone a las autoridades civiles, dice, a Dios está resistiendo. ¿Cuántos bendicen? Ha puesto autoridades, ha puesto líderes en las iglesias. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, hermano. Este tipo de falso maestro lleva a su iglesia, arma su propio chuzo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí manda Él, ni Dios manda. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? No se someten a nadie. Son maltratadores. ¿Pero por qué maltratan, hermano? El verso 10 dice que maltratan porque estos falsos maestros son carnales. A su nombre. Porque son hombres que andan en la carne, no los guía el Espíritu Santo. 3 o 4, como sea. Dice el verso 12 que serán castigados por sus maltratos. Pero también dice el verso 13 y 14 que ellos se gozan. Vamos a leerlo para ver qué dice. Recibiendo el galardón de su injusticia,
ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicia y mancha, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. A su nombre, hermano. ¿Cuántos? Ellos tienen su propio gozo. Sí, tienen su gozo, se gozan. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿En qué se gozan, hermano? En los deleites de su carne. ¿En qué se goza el falso maestro y el falso profeta? En saciar sus apetitos carnales. Sus ojos están llenos de adulterio, codiciando cuanta mujer se le pasa por delante. A su nombre. Y cada día se gozan es deleitando a su carne. A su nombre. Son hombres de deleite. Y te enseñan a ser personas de deleite. Hermano, esto es lo que estamos viendo hoy. No se toma ni se predica la cruz de Cristo. No se habla de abnegación. No. Tú tienes libertad para hacer todo lo que quieras. A la postre después acudes a la cruz de Cristo y quedas limpio. ¿Cuántos alaban a Dios? Y voy a terminar para no alargarme con esto. Verso 17 al 22, tercer punto. Los falsos maestros prometen libertad cristiana. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. ¿Dónde, hermano? En el cielo. El falso maestro te hace falsas promesas. Aquí lo está diciendo la Biblia. Te promete una libertad que él no tiene. Él no es libre. Él es esclavo de su propia corrupción. Está atado, hermano. Cautivo en su pecado. A su nombre. Te promete que tú, si le sigues a él, serás libre. Son rebeldes a la verdad. Aquí dice que todo el que lo sigue después de haber tenido el conocimiento verdadero será hecho esclavo y cautivo con ese falso maestro. Hermano, usted tiene que estar alerta. Dice que esta gente termina como el perro que vuelve a comerse su propio vómito en la inmundicia, y la puerca que está lavada otra vez a meterse en su charco. Así termina todo el que sigue una rebelión y a un falso maestro. Esté alerta, porque Dios no va a decir esto en vano. Póngase de pie en esta hora. Por algo Dios me ha mandado a decir esto. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús.